Hay cosas que no entran en el lenguaje cotidiano. El miedo, la traición, la soledad, el dolor. Los sueños que se repiten, las intuiciones que todavía no tienen nombre. Buscamos respuestas, pero quizás lo mejor que nos pueda pasar sea aprender a evitar la pregunta. A veces algo te llama sin que sepas qué es. Ese es el conejo blanco. Y esta noche, consciente y con intención, lo seguimos juntos. Bienvenidos a Ritual Conejo Blanco, el camino de vuelta a vos. Hay palabras que uno usa toda la vida sin sospechar lo que cargan dentro. Carrefour es una de ellas. Sí, Carrefour. Cuando era chica me acuerdo que estaba aprendiendo francés y nada, flasheé cuando me dijeron lo que significaba. Que simplemente es una palabra que usamos todo el tiempo y no sabemos el peso que tiene. Carrefour significa cruce de caminos. Entonces ahí la palabra dejó de ser un nombre comercial y pasó a ser otra cosa, un mapa. Porque la verdad es que si uno se detiene a mirar su propia vida con un poco de distancia, lo que encuentra no es una línea recta, sino una sucesión de cruces. Una carrera en vez de otra, una ciudad en vez de otra, alguien a quien le dijimos que sí y alguien a quien le dijimos que no. Un trabajo que aceptamos un martes cualquiera y que terminó ordenando los siguientes 20 años de tu vida. Vamos armando una biografía a fuerza de bifurcaciones y sin embargo, y esto es lo curioso, casi nunca hablamos de eso. Hablamos del resultado, del camino que quedó, y la verdad es que nadie hace un brindis por el camino que se cerró esa misma tarde. Y ahí está el primer error de perspectiva, porque toda decisión, aunque parezca un solo gesto, en realidad son dos gestos pegados. Uno mira hacia adelante, el camino que elegimos, y el otro mira hacia atrás, ese que queda ahí sin andar. Solemos festejar el primero y no nos damos cuenta de que el segundo también quedó vivo, solo en alguna de esas habitaciones de nosotros mismos y viene con nosotros. Esas vidas que no elegimos no se disuelven en la nada. Se quedan rondando por ahí, como huéspedes que nunca llegamos a invitar del todo, pero que la verdad es que tampoco echamos. Aparecen disfrazados de preguntas como ¿qué hubiera pasado si? Y esa frase que decimos con una media sonrisa, en el fondo es una visita de fantasmas domésticos. Fantasmas que no vienen a asustarnos, sino que vienen a recordarnos que alguna vez fuimos también esa otra posibilidad. Borges, como en casi todas las cosas, entendió esto mejor que nadie. Y lo hizo, como siempre, sin necesidad de explicarlo del todo. En el jardín de los senderos que se bifurcan, él imagina un universo donde ninguna decisión cancela a las demás. Todos los caminos siguen existiendo en paralelo en otro tiempo. Ok, es ficción, por supuesto, pero es una ficción que describe casi con precisión quirúrgica algo muy real, que aunque nuestra biografía avance por un solo sendero,
hay una parte nuestra, llamémosla imaginación, memoria de lo posible, que sigue caminando por los otros. Ahora bien, hay una segunda forma de estar parado en un Carrefour, y es la que menos se nombra. No es elegir mal, es no elegir. ¿Qué pasa cuando nos quedamos ahí, en el centro exacto de esos 3 o 4 caminos, convencidos de que mientras no nos movamos, no se pierde nada? Como si detenernos fuera gratis. Claro que no lo es. Quedarnos en el cruce tiene un precio altísimo y solo se cobra en cuotas silenciosas. Eso termina teniendo un nombre que es algo así como vivir a medias, en todas las direcciones posibles a la vez y en ninguna del todo. La Odisea, como con tantas otras cosas, ya lo sabía. Odiseo no naufraga una sola vez en su regreso a Ítaca. Naufraga sobre todo en quedarse. Calipso lo retiene 7 años en Ogygia y antes Circe lo retiene 1 año entero en Ea. Mientras Ítaca espera, mientras Penélope espera, mientras su propia vida espera. Circe no lo encadena, lo hechiza para que no quiera irse. Y no es casual que sea justamente Circe, la sobrina de la misma sacerdotisa de Hécate, que después va a iniciar a Medea, la que administra ese hechizo. Pertenece al mismo linaje de la noche, del umbral, del cruce. Y lo que le hace a Odiseo no es transformarlo en cerdo. Es lo otro. Es la versión disfrazada de placer de quedarse parado en ese Carrefour, en esa encrucijada, y decidir no volver, o no decidir volver. Lo no elegido espera pacientemente afuera. No entrar, no volver, no irse. Se termina acomodando. Y cuando dejamos de mirarlo de frente, empieza a manejar desde el asiento de atrás. Hace poco me crucé con un dato que no puedo dejar de compartir, porque completa justamente esta idea. La palabra trivial, y de donde viene su hermana trivia, procede del latín trivium, de 3 caminos. En la antigüedad, el trivium era literalmente eso, el punto donde se cruzaban 3 rutas. Y era ahí donde la gente se paraba a hablar, a comentar, a repetir noticias. Por eso lo que se decía en ese cruce era trivial, era lo dicho al pasar, era el punto de encuentro. Pero acá viene la parte que me dejó pensando, y es que la diosa que custodiaba esos cruces justamente era Hécate. Trivia es otro de los nombres que recibe Hécate. Es decir, entonces, que cada vez que decimos esto es trivial para quitarle importancia a algo, sin saberlo estamos pronunciando el nombre de la diosa de las encrucijadas. Y estamos diciendo sin querer lo contrario de lo que la palabra decía originalmente. Para los antiguos, el cruce de caminos no era el lugar de lo banal, sino que era el lugar de lo sagrado. Jung tiene una frase que hace años personalmente uso como brújula y que cada tanto necesito volver a escuchar como si fuera la primera vez para esto de no perder un poco el norte.
Y dice que hasta que no hacemos consciente aquello que llevamos dentro, eso seguirá dirigiendo nuestra vida y nosotros lo llamaremos destino. Durante mucho tiempo entendí a esa frase como una advertencia sobre lo que ignoramos de nosotros mismos. En cambio hoy la escucho un poquito distinto, porque el problema no es solamente lo que ignoramos, sino quién dentro nuestro sostiene el volante mientras creemos que manejamos nosotros. ¿Quién tomó las decisiones más importantes de tu vida? ¿Vos? ¿El miedo disfrazado de sensatez? ¿La necesidad de que te quieran? O sea, el disfraz del amor. ¿La culpa disfrazada de deber? ¿La herida vieja disfrazada de instinto? Por eso, la pregunta que abrimos hoy en Ritual no es ¿qué camino elegir? Esa pregunta en realidad es secundaria. La pregunta de fondo hoy es ¿quién elige en nosotros cada vez que elegimos? Porque tal vez el verdadero Carrefour, la verdadera encrucijada, nunca estuvo en el mapa. Tal vez siempre estuvo un poquitito más adentro, ahí, custodiando ese cruce interior con otro de sus nombres. Y todavía sigue esperando. Y que es Trivia. Y que es Hécate. Hécate que sigue esperando. Buenas noches. Esto es Ritual Conejo Blanco. Y yo soy, una vez más, por ahora, Mario Kromholk. Tal vez mañana elija llamarme de otra forma o ser otra cosa. Y eso es lo que hoy estamos explorando en este nuevo ritual, en esta nueva apertura. Porque a veces es como un montón tener que elegir. Yo qué sé, por ejemplo, vamos a una casa donde nos compramos ropa, tenemos para elegir suéter rosa, suéter azul, estamos en la duda, terminamos eligiendo el rosa y cuando llego a casa y lo muestro, digo, bueno, pero sabes que había un azul que estaba buenísimo también. En vez de enfocarme en el rosa que traje y que elegí con tanta libertad y tantas ganas, algo de mí queda prendado de ese azul, ese suéter azul que nunca vino a casa conmigo. Y esto lo podemos llevar a tantas cosas en la vida. Ese novio que no fue, esa carrera que no fue, esa elección, ese viaje, esas vacaciones. Tendría que haber pedido otro plato en el restaurante. Quizás me gusta más el que están comiendo el de enfrente, acá enfrente mío, y si no, elegí mal. Tenemos esta cosa de que quedamos prendados con eso que no fue. Entonces, lo primero que surge es preguntarse desde dónde uno eligió eso que sí fue y qué hacemos con eso que vino con nosotros y se instaló de alguna forma, pero que no sucedió, que quedó en algún lado, en alguna vuelta de esquina. Bueno, hoy estamos hablando de la encrucijada, de las decisiones, de lo que queda afuera cada vez que elegimos. Quienes tengan ganas de enviarnos un mensaje y contarnos su experiencia con este Carrefour, este camino que se bifurca, las opciones, nos pueden mandar un mensaje al 11 44 40 30 15 y al teléfono de Conejo Blanco también, que es 11 69 69 23 07. Si les preguntara cuál es la carta del tarot que representa al amor, apostaría
que todos quienes han tenido, aunque sea un mínimo acercamiento al tarot, me dirían los enamorados. Sin embargo, a medida que uno va metiéndose en las capas del símbolo, va encontrando que también ese símbolo habita, incluye, contempla otros significados. Y por ejemplo, hoy podemos encontrar este arcano desde un lado un poquito más rústico, más basal. Y es que es una carta de decisión, el arcano de los enamorados. Si miramos la carta, vamos a encontrar que hay un joven en el centro y dos mujeres, una a cada lado. Y arriba flotando un pequeño Eros, un Cupido con el arco tensado. Todo el mundo se queda mirando y prestando atención a las dos mujeres, tratando de adivinar qué son, qué es, y como hay un montón de brazos que se tocan y cuál es de cuál. Y sin embargo, el personaje de la escena, el hombre en el medio, es el protagonista. Las mujeres son caminos, son opciones, son posibilidades. Y él es el que tiene que caminar. La lectura tradicional sugiere que una de esas mujeres representa la virtud y la otra el vicio. Otra versión dice que una es la madre y otra es la futura esposa, o el amor que es dado de forma orgánica y el amor elegido. Hay quien ve ahí el pasado contra el futuro, el deber contra el deseo. Lo notable es que da igual la interpretación que elijamos, todas apuntan al mismo lugar. Y no importa el nombre que reciban cada una de esas mujeres, la idea es que son dos vidas posibles. Dos maneras enteras de existir, paradas una al lado de la otra, esperando. Esa imagen no nace con el tarot, sino muchísimo tiempo antes, en uno de los relatos morales más antiguos que conocemos, y que tiene que ver con Hércules y antes de sus 12 trabajos, cuando apenas era un adolescente. Y la historia cuenta algo así como que un día, caminando, llega a un cruce, otra vez, una encrucijada, y ahí se le aparecen dos mujeres. Jenofonte cuenta esta historia en sus Memorables, y aunque él mismo aclara que la toma prestada de un sofista que se llama Pródico Deseos, una de esas mujeres representaba o era puro brillo, hermosa, cómoda, sin aristas, que le promete una vida sin esfuerzos. Seguime y nunca te va a faltar el placer. Otros van a trabajar por vos. Vas a tener todo sin tener que pagar nada. En cambio, la otra no ofrecía nada fácil y le dijo algo así como que no podía prometerle una vida sencilla, que todo lo que él consiguiera tendría que ganárselo, que habría esfuerzo, dolor, incertidumbre, pero que si la elegía ella, con el tiempo llegaría a ser de verdad quien él podía ser. Es claro que Hércules eligió, y no eligió entre dos mujeres, eligió entre dos versiones de sí mismo, que todavía no existían y que solo una de las dos iba a dejar nacer. Este relato, que tiene casi 2500 años y sigue funcionando
como un buen diagnóstico de lo que nos pasa a cualquiera de nosotros, cualquier día de la semana. Porque ninguna encrucijada es en el fondo entre dos trabajos, dos personas a las que uno quiere querer, dos ciudades, dos platos en el restaurante. Es siempre entre dos versiones de uno mismo. Y una de las dos tiene que quedar sin nacer para que la otra pueda hacerlo. En ese cruce mitológico aparece la misma figura que nombramos hace un rato con otros nombres. Hécate, Trivia, la de los tres caminos. Y se la conoce sobre todo como una diosa vinculada a la magia. Pero antes de eso era la guardiana de esos cruces, la que recibía las ofrendas que la gente dejaba ahí donde los caminos se separaban. Pero no porque el viajero estuviera perdido, sino porque sabían que ese punto exacto era un umbral. Un lugar donde una identidad tenía que terminar de morir para que otra pudiera empezar a respirar. Un punto iniciático. Por eso Los Enamorados lleva el número 6. No porque hable de enamorarse, porque toda decisión verdadera exige, sin excepción, renunciar a algo. Pero hay una grieta en todo esto que molesta un poquito. Y es la misma que nos va a llevar al corazón del programa de hoy. Porque una encrucijada idéntica puede ser atravesada por dos personas distintas. Una que elige desde la libertad y la otra que elige desde el miedo. Y mirado desde afuera, el gesto puede ser exactamente igual. Los dos dicen, elijo esto. Los dos siguen un camino. Pero por dentro, esas dos decisiones no nacieron en el mismo lugar. Y ahí es donde Jung empieza a tener algo importante para decirnos. Tengo unos mocos. Y coleccionables para todas las edades y todos los gustos. Que yo te corto si te agarro tos. No, pero en estos es que tengo moco. Me agarró como una alergia de moco. Entonces me baja. Hago... Me estás haciendo pensar. ¿Está bueno? Sí. ¿No se entiende? Sí. Yo no sabía lo de Carrefour. Yo tampoco hasta que lo aprendí. Es muy bueno. Ahora viene... es que no tengo la tanda, esto, tema y después el cierre. Sí, pero tranqui, mira que empezaste más tarde, ¿eh? No sé, bueno. Encontramos en Colombia 4659, Villa Devoto, un portal hacia el mundo mágico. Abre el portal. Va de la mano de Casa Rara, el estudio de mastering analógico de Conrado Silvela en Buenos Aires, Argentina. Mezcla, mastering y restauración de audio para artistas, productores y sellos discográficos. Porque el sonido también es parte del ritual. Te esperamos, conradosilvela.com. ¿Alguna vez pensaste el miedo? La soledad desde la astrología. Ritual Conejo Blanco tiene otra forma de mirarlo. Cada lunes, un tema humano y otro lenguaje para entenderlo. Y si algo te resuena, llamás y contás tu historia. Ritual Conejo Blanco con María Eugenia Kronholk. 21 horas por FM Class. El camino de vuelta a vos.
Hasta acá hablamos de caminos, de cruces, de Hércules, del Arcano 6. Pero ahora quiero hacer la pregunta incómoda del día. Y dice algo así como, ¿y si nunca hubieras tomado una decisión siendo del todo libre? Sé que suena fuerte, pero Jung dedicó bastante buena parte de su obra justamente a sostener esa sospecha, que hay una diferencia enorme entre creer que elegimos y elegir de verdad. Porque mientras una parte de nosotros, la que habla, la que argumenta, la que arma listas de pros y contras, mientras esa parte cree que está deliberando, hay otra parte mucho más vieja y mucho más callada que ya decidió antes de que empezáramos a pensar. Por eso de hasta que no hacemos consciente el inconsciente, Él dirigirá nuestra vida y nosotros lo llamaremos destino. Y cada vez que leo esta frase me pasa que pienso que el destino deja de sonar a algo que viene de afuera, como si fuera un rayo o una lotería, y empieza a sonar sospechosamente a repetición. ¿Cuántas veces elegimos, con nombres distintos, exactamente el mismo tipo de pareja? ¿Cuántas veces cambiamos de trabajo, pero no cambiamos la manera de vincularnos en el trabajo? ¿Cuántas veces nos mudamos de ciudad pensando que ahí va a empezar otra historia? Y a los pocos meses nos encontramos discutiendo el exacto mismo conflicto, con otro nombre, con otro paisaje de fondo. Cambia el escenario, el actor sigue siendo el mismo. Y lo más engañoso de todo es que sentimos que elegimos distinto, cuando en realidad quien sigue eligiendo debajo del disfraz es la misma herida de siempre. El mismo miedo, la misma sed vieja de aprobación. Hay una palabra que no puedo dejar de darle vueltas. Decidir. Decidir, que viene del latín decaedere, quiere decir cortar. Y es la misma raíz que después veremos en la palabra homicidio, suicidio, genocidio. Decidir es, en su origen más literal, simplemente matar. Elegir un camino, en definitiva, es asesinar sin anestesia a todos los caminos que no se toman. Y ahí, de golpe, entiendo entonces por qué las decisiones importantes pesan tanto en el cuerpo, no solo en la cabeza. No pesan porque no sepamos qué camino conviene, pesan porque intuimos, aunque no lo digamos con estas palabras, que del otro lado de esa elección algo tiene que morir. Entonces, si elegir es matar, no elegir empieza a aparecer por un instante la opción más piadosa, la que no derrama sangre, la que conserva todo intacto, sin abrir, sin gastar, sin perder. Obvio que es mentira, pero es una mentira que consuela, y por eso lo sostenemos a veces tanto tiempo, porque no elegir también decide, solo que decide una cosa distinta. Nos condena a vivir presos entre las dos vidas, sin evitar del todo ninguna. Presos de eso que nunca terminamos de matar y que por eso mismo nunca terminamos de hacer que se vaya. Nos ronda, nos reclama, cobra alquiler
en ese cuarto que le seguimos pagando, aunque nosotros juremos y perjuremos que ya no vive ahí. Esa, y no otra, es la verdadera esclavitud. La de haber elegido mal alguna vez, la de no haberse animado, la de no haber tenido agallas, valentía para cortar del todo con algo. James Hillman, fiel discípulo de Jung, decía algo que a mí personalmente me atraviesa un montón cada vez que lo escucho. Que la mayor tragedia posible no es fracasar, es pasarse la vida entera viviendo la vida de otro, convertirse en la persona que uno creyó que tenía que ser, en lugar de dejar nacer a la que ya venía intentando abrirse paso desde adentro. Porque el alma, decía Hillman, no llega al mundo en blanco, llega con una inclinación propia, con una forma particular de mirar, con una vocación que no inventamos, sino que la traemos. Pero pasamos años enteros respondiendo a la pregunta equivocada. Y en vez de preguntarnos quién soy, nos preguntamos qué esperan de mí. Y desde esa segunda pregunta terminamos eligiendo carrera, pareja, ciudad, etcétera, etcétera, hasta el plato de pastas que comemos a la noche. Y no porque respondan a nuestra naturaleza, sino porque responden al aplauso, a la mirada ajena, al miedo puntual de decepcionar a alguien que la mayoría de las veces ni siquiera nos está mirando tan de cerca. Hay una frase de Manly P. Hall que dice algo así como: lo que somos hoy nos impide ser lo que queremos ser. Lo que somos hoy nos impide ser lo que queremos ser. Al principio suena o puede sonar un poco a juego de palabras, pero después, cuando se empiezan a caer esos velos, revela una especie de diagnóstico clínico. El problema nunca es el futuro que imaginamos. El problema es el personaje viejo, ya conocido, desde el cual seguimos construyendo ese futuro, desde el cual seguimos eligiendo cada uno de los caminos que tomamos. Queremos una vida nueva, pero seguimos decidiendo con el mismo criterio de siempre. Vínculos nuevos, pero seguimos amando con las mismas heridas de siempre. Queremos paz y seguimos pensando con la misma cabeza que fabricó el conflicto. Entonces ahí el tarot una vez más se adelanta a todo esto con una sola imagen. Y entonces los enamorados no son un hombre entre dos mujeres, sino un ser humano partido al medio entre dos versiones posibles de sí mismo. La que ya conoce de memoria y la que todavía no se anima a habitar. Yo qué sé, tal vez por eso las decisiones importantes, esas grandes decisiones con mayúsculas, nos den tanto miedo. No porque no sepamos qué camino tomar, sino porque intuimos en el cuerpo antes que en la razón que si de verdad elegimos, si de verdad cortamos, ya no vamos a poder seguir siendo exactamente los mismos. Y ese quizás sea el sentido último de toda encrucijada. No señalar el camino correcto, sino recordarnos que cada elección pide como precio que algo de nosotros muera. El personaje, el mandato heredado, la máscara que nos quedó cómoda de tanto usarla. Para que recién ahí pueda empezar a vivir alguien un poco más verdadero. Así que la pregunta de esta noche ya no es
qué decisión tengo que tomar, sino una más difícil de sostener, pero que nos empodera de una forma maravillosa. Y es, ¿qué parte mía tendría que morir para que esa decisión por fin pueda nacer? Y como todos los lunes en Ritual, para acompañar la pregunta que abrimos, el símbolo que atravesamos y que ustedes lo puedan seguir explorando de alguna forma toda la semana, o por qué no entrar y salir en él cada vez que necesiten, abrimos la biblioteca del símbolo y les voy a recomendar 3 libros para que puedan seguir explorando este tema y adentrándose en él y dejarse habitar por este símbolo. El primero es Siddhartha, de Hermann Hesse. Si hay una novela que nos enseña que nadie puede elegir nuestro camino por nosotros, esa es Siddhartha, que a lo largo de su vida atraviesa una encrucijada tras otra, abandonando la casa paterna, dejando a los ascetas, se aparta del propio Buda y así descubre que ninguna verdad puede heredarse. Así Hess nos recuerda que la verdadera elección no consiste en seguir el camino del otro, sino en encontrar la propia voz. Es un libro imprescindible para comprender que toda decisión auténtica es también, y quizás en primera instancia, un proceso de transformación. Otro de los libros, entonces, que podemos encontrar este cuento en Ficciones, de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan. Yo creo que después del programa de hoy, probablemente nunca vuelvan a leer este cuento de la misma forma. Es un cuento magistral y nos invita a pensar en las vidas que no vivimos, en los caminos que dejamos atrás y en esa misteriosa relación que existe entre el tiempo, el destino y la libertad. El tercer libro que les quiero dejar hoy es uno que ha sido muy querido por mí cuando era mucho más joven, claro está. Pero creo que es un libro precioso para poder encontrarlo en cualquier momento de búsqueda, y es La insoportable levedad del ser, de Kundera. Nos trae esta pregunta, ¿no? ¿Qué pesa más en una vida? ¿Una única decisión o todas aquellas posibilidades que dejamos sin vivir? Bueno, acá Kundera explora el amor, el destino y la libertad, todas esas posibilidades que se abren en cada elección y todas aquellas que se cierran en cada otra. Bien lo que estamos atravesando esta noche, hoy. Esta es una lectura imprescindible para quienes alguna vez se preguntaron por todas esas vidas que quedaron del otro lado del puente, como ese puente que nos cantó recién Cerati. En El jardín de senderos que se bifurcan, de Borges, el autor se imagina un universo donde cada decisión no borra a las demás. Todos los caminos siguen existiendo en paralelo, en otro pliegue del tiempo. Es ficción. Pero es una ficción que toca algo profundamente cierto. Todos cargamos en algún cuarto interno eso que no siempre visitamos, esa conversación en voz baja con las vidas
que decidimos no vivir. El instrumento que dejamos de tocar, la ciudad a la que nunca nos mudamos, el hijo que no llegó, el amor que se nos escapó por prolijos, por prudentes, por asustados, la vocación que abandonamos por una que pagaba mejor, una que asustaba menos. Pero elegir no borra esas vidas, sino que las vuelve invisibles. E invisible no es lo mismo que ausente. Siguen ahí, respirando, bajito, en el fondo de esa casa que somos. Y el problema real no es que existan, sino cuando nos ponemos a pelear con ellas, cuando convertimos cada renuncia en una condena perpetua, cuando decidimos sin pruebas que la felicidad estuvo siempre exactamente del otro lado del camino, ese que no tomamos. Hillman decía que el alma no crece juntando posibilidades como quien junta estampitas, sino que crece profundizando una sola, ahondando. Y esa idea, la primera vez que la escuché, me dio un alivio que no esperaba. Vivir no es correr los 100 senderos del jardín de Borges, es caminar uno solo. Y cada vez con un poco más de conciencia que la vez anterior. Y eso, cuando lo incorporamos, cambia por completo aquello que entendemos por libertad. Porque solemos pensar que ser libres es poder elegir cualquier cosa, todas las puertas abiertas a la vez. Y puede que no. Puede que la libertad real sea otra cosa, más modesta y más exigente. La de poder elegir cada vez desde un lugar más verdadero que la vez anterior. Porque nosotros cambiamos. Y cuando cambiamos nosotros, cambia también desde donde elegimos. Antes de cerrar esta noche, quiero decir algo más, porque si no, esta idea de decidir es cortar puede sonar más dura de lo que tiene que ser. No toda elección tiene que ser una sentencia de por vida. Hay cortes que sí, son definitivos, como tener un hijo, por ejemplo, que te cambia el mapa entero sin vuelta atrás. Pero hay muchísimas otras elecciones que confundimos con esa y ahí es donde nos hacemos un daño de más. Vivimos en una cultura que nos empuja a definirnos todo el tiempo, a titularnos, a rotularnos, a decir quiénes somos, qué nos gusta, qué elegimos, como si cada elección fuera un tatuaje. Como si no pudiéramos cambiarlo, como si se nos fuera la identidad en eso. Entonces, tenemos eso que elegimos y aquello que nos queda del otro lado, como si estuviéramos con un pie en cada lado, escindidos, como si tuviéramos que negociar todo el tiempo con ese fantasma que dejamos del otro lado. Y así como eso nos pasa con un suéter, cuando vamos a comprar y elegimos un color y después terminamos hablando del otro que no compramos, nos pasa con una pareja, nos pasa con un trabajo, nos pasa todo el tiempo. Por eso me parece importante, para evitar el desgarro en esa elección, poder decir esto antes de cerrar.
La libertad de elegir no tiene por qué convertirse en una cárcel. Se convierte en eso cuando dejamos de creer que hoy puede ser esto y mañana puede ser aquello. ¿Quién dice que quizás en unos días no pueda volver al negocio y comprarme el suéter azul? Y mientras disfrutar a pleno del rosa que me traje. La verdad es que si cada elección deja de ser un gesto vivo y se transforma en una etiqueta, en un tatuaje, en un rótulo, ¿cómo hacemos para sostener eso que quizás ya no nos interese, ya no nos guste mucho más adelante? Porque hay una diferencia enorme entre elegir e integrar. Elegir a veces justamente es eso, cortar. Pero integrar es otra cosa. Es poder sostener hoy una versión de uno mismo, sabiendo que mañana, sin traicionar nada, se puede sostener otra. Pero no para no comprometerse con nada, sino para no convertir cada decisión en una condena disfrazada de identidad. La angustia casi nunca viene de elegir, sino que viene de creer que cada elección nos define para siempre y que equivocarnos o simplemente cambiar es un fracaso. Esa creencia es la que nos encierra, no el cruce, no el puente. Nosotros mismos, parados en ese cruce, en ese carrefour, en esa encrucijada, construyéndonos una celda con los mismos materiales con los que deberíamos estar construyendo una vida. Y así, de esta forma, llegamos al final de este ritual, que de alguna manera reúne todo lo que veníamos recorriendo, todos los símbolos que estuvimos trabajando hasta ahora en este ciclo. El laberinto con el que aprendimos que había partes de nuestra vida que necesitaban ser encontradas antes de poder ser exploradas. En la rosa, que la conciencia florece solo cuando está preparada, ni un instante antes ni un instante después. En el laurel, que nos dice que ninguna victoria alcanza para decir del todo quiénes somos. Y hoy, en esta encrucijada, aprendemos que ninguna decisión, por más que pese, por más que duela, por más que corte, nos define para siempre. Porque el símbolo de la encrucijada no está ahí para señalarnos el camino correcto, sino para recordarnos algo que es un poquitito más esperanzador. Que mientras sigamos vivos, siempre vamos a poder volver a convertirnos en alguien capaz de elegir distinto. Quizás por eso Hécate nunca vivió en los caminos, sino en los cruces, porque sabía que el verdadero milagro no ocurre cuando cambiamos de dirección, sino cuando cambia el que decide. Así el arcano 6, los enamorados, va a dejar de ser para nosotros la carta de la elección y se convertirá en algún punto en la carta de la conciencia. Porque el desafío nunca fue elegir entre dos caminos. El desafío es llegar a cada nueva encrucijada, siendo, aunque sea un poco, más nosotros mismos, un poquito más nosotros mismos que la última vez que elegimos. Quizás de eso hablaba Arturo Pérez Reverte en una de sus parrafitos que más me gustan, en un libro de perros que tiene una sensibilidad maravillosa.
Y la frase dice: no importan la infelicidad, el error, la muerte y la derrota. No importa que a menudo nos veamos atrapados en una broma de mal gusto diseñada por el azar o por un relojero cósmico desprovisto de sentimientos. A cada instante se pone a cero el contador y el ser humano tiene un don maravilloso: la oportunidad de empezar y de intentarlo de nuevo. Así que esta es la pregunta con la que voy a dejarlos hoy. No es qué decisión están por tomar, sino que la próxima vez que la vida los pare frente a un cruce de caminos, se puedan preguntar: ¿quién quiere ser cada uno de ustedes cuando elija? Soy Mario Kromholk y esto es Ritual. Nos vemos el lunes que viene.